Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estoy muy emocionado de traerles un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y vaya que es un tema jugoso. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio mundo suspirando y especulando: Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en los premios. Sí, amigos, la pareja que conquistó corazones en pantalla y fuera de ella, se reencontró en un evento muy especial. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Desde la química innegable hasta los momentos que nos hicieron revivir sus días de Senkalkapm, vamos a desmenuzar todo. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en este esperado reencuentro. Y antes de empezar, no olviden dar ese botoncito rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de bueno. Y bueno, para los que quizás no están tan al día o son nuevos en el fandom, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía. Se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosísima serie Senkalkapm, que en español conocemos como El amor está en el aire. Su química en pantalla era tan palpable que rápidamente traspasó la ficción, y se convirtieron en una de las parejas más adoradas por el público, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Lamentablemente hace un tiempo confirmaron su separación, lo que fue un golpe para muchos de sus seguidores. Por eso, verlos juntos de nuevo, especialmente en un evento público y con motivo de premios, ha sido un verdadero acontecimiento. El evento en cuestión, y esto es clave, fue una gala muy importante en el mundo del entretenimiento, donde se premia a lo mejor de la industria. Y ahí estaban ellos, ambos asistiendo y por supuesto, generando un revuelo mediático que inundó las redes sociales. Ahora, vayamos directo a lo que nos interesa: ¿cómo fue ese reencuentro? Las cámaras estuvieron enfocadas en cada movimiento, en cada mirada. Y la verdad, la tensión y la expectativa eran altísimas. Al principio muchos se preguntaban si interactuarían, si se saludarían, si habría alguna señal de esa conexión que una vez compartieron. Y la respuesta, amigos, es un rotundo sí. Fueron vistos conversando, e incluso compartiendo momentos de risas. Las imágenes y vídeos que circularon son prueba de ello. No es solo una cordialidad superficial, se les veía como dos personas que, a pesar de su separación, guardan un afecto y un respeto mutuo. Verlos interactuar de nuevo después de todo el tiempo y la distancia que ha habido, nos trae de vuelta esa nostalgia de Eda y Serkan, y nos hace pensar en lo compleja que puede ser la vida y las relaciones, incluso para las estrellas. Uno de los momentos que más ha llamado la atención fue cuando fueron vistos juntos, sonriendo, y hasta compartiendo un gesto cómplice que inmediatamente encendió las alarmas de los fans. Se les vio hablando durante un tiempo, y aunque no podemos escuchar sus conversaciones, la comunicación no verbal lo dice todo. Es esa familiaridad, esa complicidad que se percibe a simple vista, la que ha hecho que muchos esperen un posible regreso o al menos, una reconciliación a nivel de amistad. No se trata de que hayan vuelto a ser pareja, al menos no hay ninguna confirmación oficial de ello, pero el simple hecho de que puedan compartir un espacio, conversar y sonreírse con esa naturalidad, es algo que sus seguidores celebran enormemente. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los hashtags relacionados con ellos se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans compartieron sus reacciones, sus esperanzas y sus teorías. Algunos decían que era una señal de que el amor podría resurgir, otros simplemente estaban felices de verlos coexistir en paz y armonía. Y es que, seamos sinceros, la historia de amor de Kerem y Hande nos conmovió a muchos. Su relación era vista como una inspiración, una prueba de que el amor que nace en un set de grabación puede ser real y duradero. Y aunque la vida tomó rumbos diferentes, la huella que dejaron en el corazón de sus seguidores es imborrable. Además de su interacción, ambos tuvieron momentos individuales brillantes en la gala. Kerem Bürsin, como siempre, lució elegante y carismático, acaparando miradas y demostrando por qué es uno de los actores más cotizados del momento. Por su parte, Hande Erçel deslumbró con su belleza y su estilismo, confirmando su estatus como icono de moda. Verlos brillar en el mismo evento, cada uno por su camino pero compartiendo el mismo espacio, nos recuerda que ambos son artistas talentosos con carreras sólidas y un futuro prometedor por delante. Y esta interacción, lejos de ser un impedimento, parece que ha sumado a esa energía positiva que ambos irradian. Los detalles específicos de su conversación siguen siendo
¿O un misterio, lo que solo alimenta más la especulación? ¿Se preguntaron cómo les iba en sus proyectos actuales? ¿Recordaron anécdotas de las grabaciones de Senkalcam? ¿Simplemente se pusieron al día sobre sus vidas? Lo que sí es seguro es que las sonrisas y la cercanía que mostraron sugieren una relación de amistad genuina y un respeto mutuo que va más allá de su pasado romántico. Y para los que seguían esperando, este reencuentro ha sido un rayo de esperanza, una confirmación de que a veces, las personas que fueron importantes en nuestras vidas, pueden seguir siéndolo de una manera diferente. Es importante recordar que ellos son profesionales y que a pesar de su historia personal, pueden mantener una relación cordial en el ámbito profesional. Sin embargo, para los fans que vivieron intensamente su romance, cada gesto, cada mirada, tiene un significado especial. Y este evento ha sido una mina de oro para esa nostalgia y para esas esperanzas que aún residen en muchos corazones. La forma en que se miraban, la complicidad que se percibía, es algo que no se puede fingir fácilmente. Y ahí radica el encanto de presenciar estos momentos. Analizando las imágenes, podemos notar la ausencia de tensión o incomodidad. Al contrario, se les veía relajados, como si estuvieran reencontrándose con un viejo amigo. Esto sugiere que han trabajado en su relación post-ruptura y han logrado construir un puente de respeto y afecto que les permite coexistir e incluso disfrutar de la compañía mutua en eventos públicos. Esta madurez en la gestión de su relación es algo digno de admirar. Y claro, no podemos ignorar la parte romántica de la historia para los fans. Para muchos, este reencuentro en los premios es la señal que esperaban para creer en un posible regreso. Si bien no hay nada confirmado, la especulación está a flor de piel. Y es natural, porque su historia tuvo un impacto tan grande que la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos cercanos, genera mucha ilusión. La química que tenían era innegable y esa chispa, aunque sea a nivel de amistad, sigue presente. Este evento ha sido un recordatorio de la magnitud de su impacto en la cultura pop. Siguen siendo dos de las figuras más influyentes y queridas de la televisión turca. Y su conexión, ya sea personal o profesional, continúa cautivando al público. Verlos juntos sonriendo o interactuando, es un regalo para todos aquellos que los apoyaron y admiraron su relación. Para concluir, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel en los premios fue un evento que sin duda, quedará grabado en la memoria de sus fans. Las imágenes nos mostraron una interacción genuina, llena de sonrisas y complicidad, demostrando que a pesar de su separación, el respeto y el afecto mutuo siguen presentes. Fue un momento nostálgico para muchos, que revivió la magia de Senkalcam, y nos recordó la fuerte conexión que establecieron con el público. Si bien no hay confirmación de un regreso romántico, la forma en que se vieron y se trataron ha alimentado las esperanzas de muchos seguidores que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos cercanos. Lo que sí es seguro es que ambos artistas siguen brillando en sus carreras individuales, y este reencuentro solo ha añadido más brillo a la historia que han construido juntos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo y por compartir conmigo esta emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis de uno de los reencuentros más esperados. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en los premios. ¿Creen que hay una posibilidad de un regreso? ¿O simplemente están felices de verlos interactuar como amigos? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.